Nunca imaginé que una búsqueda de venganza podría llevarme a un desenlace desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en casa, sumida en un mar de lágrimas. La tristeza me invadía, y el silencio era ensordecedor. Todo era un eco de lo que había sido mi vida. Aquel dolor constante en mi pecho, un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La historia comenzó una noche oscura, cuando descubrí lo que le habían hecho a mi hermano. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. Él, siempre risueño, lleno de sueños. Y ahora, solo cenizas en el aire. Mi familia, mi refugio, se volvió un campo de batalla de emociones desenfrenadas. La culpa me carcomía, preguntándome si hubiera podido salvarlo. La rabia ardía en mis venas, un fuego que pedía venganza. Cada día, el mismo bosque que solíamos explorar se tornó en un escenario de sombras y susurros. Recorría esos senderos, buscando respuestas que parecían danzar entre los árboles. Era un espectáculo de horror. La brisa fría se sentía como un presagio. Mis pies temblaban al avanzar, cada crujido bajo mis pasos enviaba escalofríos por mi espalda. El eco de mi dolor resonaba entre la espesura, pidiendo justicia. Un día, después de semanas de investigación, conocí a un hombre. Sus ojos me miraban con una profundidad que no podía ignorar. Su voz, suave y circunspecta, me hablaba de secretos enterrados, de redes de traiciones que rodeaban la muerte de mi hermano. Me ofreció una clave, un camino oscuro por el que podría avanzar. Y aquí estaba yo, en la encrucijada entre el odio y la esperanza. Más allá de la inmediatez del dolor, había una inquietante sensación de poder. El veneno de la venganza se extendía por mis venas. Pensé que sí, que tal vez esta búsqueda me daría lo que había perdido, el control. El sacrificio de mi alma por la posibilidad de justicia. Pero a medida que profundizaba, las sombras comenzaban a cerrarse a mi alrededor. En una noche particularmente nublada, recibí un mensaje anónimo. Un simple, cruel, impactante: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Mi corazón se detuvo. ¿Podía ser él? ¿Estaba realmente a solo pasos de descubrir la verdad? La urgencia me envolvió. Tenía que actuar, pero justo cuando decidí seguir esa pista, un fuerte golpe resonó en la puerta. Antes de abrir, una sensación de miedo me atenazó. Mis manos temblaban. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba, el hombre de la mirada profunda, pero algo había cambiado. Su rostro estaba pálido, como si la desesperación le hubiera robado el aliento. Necesitamos hablar, dijo, y en su voz había un eco de advertencia. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Se cerraron las puertas del pasado y el futuro se intensificó. ¿Qué escondería? ¿Qué revelaría que podría desmoronar todo lo que había planeado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. No sabía si quería retenerlo o empujarlo lejos, pero sus ojos, llenos de preocupaciones, me empujaban hacia un abismo de dudas. ¿Por qué estás tan pálido?, logré articular, obligándome a recordar que aquel hombre había decidido ayudarme, a pesar de los peligros evidentes que esto entrañaba. Pero su urgencia me hizo sentir un escalofrío que atravesaba mi cuerpo. Es sobre tu hermano, comenzó, su voz quebrándose. Lo que crees que sabes, puede no ser verdad. Palabras que quebraban mi frágil tranquilidad, como si estuvieran diseccionando mi dolor en nuevas capas de incertidumbre. No sé si debo contarte todo, pero hay cosas que no hemos podido descubrir, y cosas que son peor de lo que imaginamos. La ira comenzaba a surgir de nuevo, entremezclándose con un miedo entrenado que me decía que debía estar alerta. ¿A qué te refieres? ¿Qué hay de él? ¿Qué tienes que decirme? Punto. Escucha. No es suficiente simplemente seguir los caminos oscuros. Tienes que estar preparada para lo que descubrirás. Hay más involucrados, otras vidas en juego. La venganza puede arruinar tu vida aún más, indicó, una mano extendiéndose hacia mí, buscando conectar. A pesar del odio que bullía en mi interior, una chispa de compasión se encendió en mi pecho.
¿Acaso yo había cruzado ya esta frontera del bien y el mal? Podría haber tomado el camino fácil, imbuida en el rencor, pero le necesitaba. Le necesitaba para explorar la verdad, no solo para ahondar en mis deseos de venganza. Los latidos de mi corazón resonaban en un ritmo frenético, pero me vi a mí misma dando un paso atrás, buscando respirar. Necesito saber la verdad. Pero no puedes hacerme esto, dije con un control sorprendente, más firme de lo que realmente me sentía. No puedo perder más. Dímelo todo. Su mirada se cerró, como si al cerrar su corazón la oscuridad pudiera ser menos abrumadora. El círculo de aquellos implicados es más amplio. Estás a punto de cruzarte con poderosos, y algunos de ellos están cerca de ti. Has de tener mucho cuidado, incluso con quienes crees que son tus aliados. A medida que sus palabras resonaban, un frío glacial recorrió mi cuerpo. La idea de la traición flotaba en el aire, como un pájaro negro que predecía la tormenta que vendría. ¿Estás diciéndome que alguien en mi vida podría estar involucrado en esto?, pregunté, sintiendo como mis manos se tensaban, los dedos apretando el marco de la puerta. Sí. Y esto podría cambiarlo todo. Quiero ayudarte, pero debes aceptar que no siempre encontrarás la respuesta que esperas, dijo, su voz ahora un susurro entre la confusión que me rodeaba. En ese instante, la oscuridad parecía tragárselo. Esa revelación se insertó como un veneno en mi corazón, dejando una sensación de traición que, de alguna manera, ya había comenzado a germinar en mí. La búsqueda de venganza no solo haría que me enfrentara a los culpables, sino que, posiblemente, me llevaría a descubrir mentiras devastadoras sobre mi propia vida. Las muertes en las que había sentido tanto deseo de justicia podían estar entrelazadas con alguien a quien amaba. Casi no podía soportar la idea. La rabia y la confusión luchaban ferozmente por dominarlos todo, cuando, de pronto, su teléfono vibró en su bolsillo. Me miró intensamente. Esto es lo que has de hacer. Desde ahora, cada movimiento tuyo debe ser calculado. Tienes que alejarte de esos que te rodean y la verdad podría estar hecha a pedazos. Las sombras parecían moverse de forma amenazante, todo gesticulando hacia lo inesperado. Las palabras apenas resonaban en mi mente. Desde ese momento, el caos se convirtió en parte integral de mi vida. Pero, por favor, añadió, antes de dar un paso más hacia la oscuridad, necesitas saber que hay quienes desean lo peor. Tienes que decidir qué precio estás dispuesta a pagar. Con el corazón latiendo salvajemente y una tormenta incrustada en mi pecho, miré hacia atrás, como si, al hacerlo, mis ojos pudieran vislumbrar quién podría darme la respuesta que tanto ansiaba, en la inminente llegada de la verdad y la cercanía de la traición. Volví a enfrentar una elección desgarradora, seguir buscando justicia o proteger a aquellos que aún quedaban. La necesidad de saber quién podría ser el próximo, mermando mi claridad, estaba tan cerca. Antes de que la pregunta muriera en mis labios, algo resonó en mi mente, debería llamarle, y el nombre que venía a mi mente era el de alguien que me era tan cercano que, a pesar del miedo, llevaba la promesa de una esperanza irrefrenable. Pero a cambio, las sombras ya comenzaban a acercarse. Todo a mi alrededor parecía girar en un torbellino de emociones difíciles de catalogar. Me quedé estancada en la puerta, sintiendo el peso de su diálogo aún colgando en el aire. La verdad podía transportar mi vida al caos, aún más de lo que ya estaba. Fue un pensamiento aterrador, pero la urgencia de saber se enredó firmemente en mí, como si me hubiera convertido en un foco de luz en medio de una oscuridad aplastante. Tu hermano, murmuró él, como si su nombre fuera el hilo de Ariadna que podía guiarme a través de este laberinto de confusión y traición. Necesitaba llamarle, sentía que la respuesta a mi tormento podría residir en su voz. Mis dedos se movieron inconscientemente hacia mi teléfono, las emociones luchando contra la razón, pero antes de que pudiera marcar, una sombra se proyectó en mi mente, recordándome la advertencia que él me había hecho. La posibilidad de que alguien a quien amaba estuviera implicado en todo esto agudizó mi miedo como un cuchillo afilado. La traición podía venir de quien menos lo esperaba, y la ironía de esa realidad me aturdía. ¿Dónde estás?, me pregunté, tratando de recordar la última vez que había hablado con mi hermano, y la preocupación reventó en mi pecho como un globo cargado de aire. No podía dejar que otros me manipuláramos, tenía que ser proactiva. Pero, ¿cómo protegerlo sin exponerme a mí misma? Ese era el dilema. De repente, una respuesta llegó a mi mente. No necesitaba preguntar directamente por él, en cambio, podría buscar información que pudiera confirmarlo. Con una determinación renegada, dejé el temor de lado y decidí seguir la pista del contacto que había usado antes, una fuente que, si todo salía bien, podría arrojar luz sobre la situación de mi hermano.
mientras preparaba mi camino, la angustia de lo desconocido me acompañaba. La idea de que alguien en mi vida cercanamente asociada podría ser un traidor me estrujaba el estómago. Me recordé que a veces la verdad era la única salida, y que dejar asentar mis emociones era el primer paso, desplazándome por calles frías y solitarias. Cada paso resonaba en mi mente como un eco de creciente desesperación. Pero, al girar una esquina, noté algo que me hizo detenerme en seco. Una figura digna de ser reconocida se acercaba, la misma que mi corazón había intentado proteger, Sofía, mi mejor amiga. Su presencia era como un bálsamo, un símbolo de la lealtad que todavía existía en mi mundo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, forzando una sonrisa, aunque la verdad era que mi pecho estaba un nudo de incomodidad. Te he estado buscando. Estás distante, y me preocupa lo que estás haciendo, dijo, su voz cargada de preocupación. La intensidad de su mirada era un recordatorio de que no podía huir de este dolor. Puedo ayudarte, mi corazón retumbaba como un tambor de guerra. Quería confiar, quería creer que estaba en un lugar seguro, pero el eco de las palabras de aquel hombre persistía en mi mente. He de estar alerta. Pero la necesidad de apoyo era más fuerte. Quiero que sepas algo, Sofía. Estoy en medio de algo muy complicado, y no sé a quién recurrir, le confesé, los límites de mi vulnerabilidad recibiendo su abrazo cálido. Cuéntame, estoy aquí, dijo, inquebrantable. Apenas empezaba a abrirle mi corazón cuando un estruendo resonó tras de mí, interrumpiendo el fluir de la verdad que intentaba articular. Era un sonido crujiente, casi golpeando como un eco, y de inmediato giré la vista hacia el lugar de donde provenía. Un grupo de figuras oscuras se acercaba, sus pasos resonando como una tormenta que se anunciaba. Instintivamente, la mano de Sofía buscó la mía y me arrastró hacia un callejón. La adrenalina corría por mis venas mientras el pánico se apoderaba de ambos. En medio del caos y la urgencia, sentí que el lazo que nos unía se estrechaba, marcando una línea de lealtad en un mundo donde podía ser traicionado en cualquier momento. ¿Quiénes son?, susurré, sintiendo como la atmósfera se iba cargando de peligro. Ella me miró, aterida. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ahora, nos lanzamos a través de las sombras, queriendo mantenernos bajo el radar, preguntándonos si quizás, solo quizás, la traición ya nos había encontrado. Y en medio de esa noche oscura, donde cada silencio podía ocultar una amenaza, una nueva energía comenzaba a formarse. Había llegado hasta aquí en busca de la verdad, pero ahora, aún más, necesitaba proteger lo poco que me quedaba, y así, en esta espiral de caos, mis pasos me llevaron aún más lejos de la realidad que creía conocida. Lo que me esperaba era un abismo de revelaciones, donde lo peor estaba aún por venir. Las sombras nos envolvieron, y todo lo que pude escuchar fueron nuestras respiraciones aceleradas mientras corríamos, la adrenalina empujándonos a buscar refugio en un lugar seguro. Las figuras detrás de nosotros se hacían más audaces y decididas, sus pasos resonaban como un eco aterrador que pulsaba en mis oídos. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz temblando con cada palabra. La luz de una farola parpadeó a lo lejos, como un faro de advertencia. No lo sé, admitió Sofía, su mano aún firme en la mía, como si su fuerza me pudiera dar algún tipo de esperanza. La cercanía de su cuerpo me recordaba que, a pesar de todo, no estaba sola. Pero tenemos que averiguar quiénes son y qué quieren. Un estallido de impulsos me invadió y tomé una decisión: la cafetería en la esquina de la calle. Allí hay una entrada trasera que podemos usar. Pudimos ver la fachada iluminada de la cafetería a medida que nos acercábamos, como un refugio en medio del caos. Corriendo hacia ella, el frío viento de la noche se coló entre nosotros, susurrando advertencias en un idioma que solo el miedo podía entender. Cada paso era un recordatorio constante de que la seguridad estaba a solo unos pasos, pero el peligro se acercaba rápidamente. Al llegar a la puerta trasera, un cerrojo que crujió con nuestras manos temblorosas casi me detuvo. «¿Puedes abrirla?», le pedí a Sofía, aunque había una parte de mí que sabía que ella, al igual que yo, había estado sintiendo la intensificación del pánico. Con manos temblorosas, y con una rapidez que no creía que pudiera realizar, logró desabrochar el cerrojo, y nos precipitamos hacia el interior, juntando el aire al cerrar la puerta detrás de nosotros. La cafetería estaba vacía, su ambiente solitario resonaba con nuestras respiraciones. Era un refugio, pero también un recordatorio del vacío de la situación en la que estaba atrapada. «¿Y ahora qué?», murmuré, mientras me dejaba caer contra una mesa, sintiéndome abrumada. Sofía se acercó, sus ojos brillaban con el mismo fuego de determinación que había visto antes. «Ahora necesitamos un plan.
Cuéntame todo lo que sabes, ¿por qué sientes que tu hermano podría estar involucrado? Mis pensamientos estallaron en mi mente como fuegos artificiales, cada explosión trayendo consigo fragmentos de recuerdos y emociones. No lo sé. Solo sé que hubo algo de lo que me habló algo oscuro. Y ahora, con lo que ese hombre dijo, estoy empezando a dudar de todo. De mi familia, de mis amigos, de nosotros. Sofía se sentó frente a mí, y sus ojos encontraron los míos. No dejes que el miedo te consuma. Estoy aquí contigo, lo enfrentaremos juntas. Su voz era un ancla, trayendo firmeza en medio de la tormenta emocional que me arrastraba. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho, aunque la traición latente aún amenazaba con desbordar. Si está involucrado, no sé cómo enfrentarlo. No sé cómo lidiar con la posibilidad. ¿Y si está en peligro? No podría soportarlo. El llanto se acumuló en mi garganta y, con un esfuerzo, lo contuve. Pero la angustia no podía ser reprimida. Mi amigo era el último hilo de conexión que mantenía mi mundo unido, y mirar sus reflejos en el pasado temía que se pudiera desvanecer, dejándome atrapada en un mundo de incertidumbre. Si hay algo que hemos aprendido, es que la verdad, cueste lo que cueste, siempre saldrá a la luz, dijo Sofía suavemente, su voz un eco de compasión que buscaba alcanzar dentro de mí. Necesitamos buscar a tu hermano. Lo encontraremos, y juntos, sabremos qué hacer. En mi interior, la lucha entre el racionalismo y el sentimiento se intensificaba. La idea de arriesgarme a arrastrar a Sofía hacia esta oscuridad era casi insoportable. ¿Qué haría si la traición provenía de quienes menos me esperaba? Una imagen de su rostro destrozado aparecía en mi mente, y la idea de permitir que ella se adentrara en este laberinto de dolor me hacía sentir culpable. Pero, Sofía, si él está involucrado en algo peligroso, no puedo arriesgarte, riposté, la vulnerabilidad desgarrando mi voz. Si hay algo que he aprendido en este tormentoso viaje, es que enfrentar el miedo juntos hace que se vuelva ligero, contestó, y en su mirada vi un reflejo de mi propia lucha. No voy a dejarte sola, y tampoco me dejaré llevar por este caos. Te prometo que lo protegeremos, incluso si eso comienza con la búsqueda de respuestas. Justo cuando la conversación empezaba a adquirir un nuevo rumbo, un estruendo resonó en el suelo de la cafetería, como si algo se hubiera caído. Mis latidos se aceleraron mientras Sofía y yo nos miramos, el temor desconcertándonos nuevamente. ¿Qué fue eso?, pregunté, mientras el eco de la madera crujía, un viento cargado de inquietud que comprimiría nuestro pecho. La puerta principal se abrió de repente, y la luz de la calle traía consigo la figura de alguien que no esperaba ver. ¿Tú qué haces aquí?, exclamé, el tono de mi voz rompiendo la calma incipiente con un grito desgarrador mientras el reconocimiento atravesó mi mente. La figura pasó su mirada por la estancia, fija en mí y, con un paso firme, se apresuró en nuestra dirección, trayendo consigo tanto temor como esperanza. A medida que se acercaba, comprendí que este momento podría cambiarlo todo. Tal vez, solo tal vez, la verdad comenzaba a desenredarse frente a nosotros. Pero al mismo tiempo, sentí que el abismo de revelaciones comenzaba a abrirse otra vez, y las sombras que había creído dejar atrás regresaban con una fuerza arrolladora. El ruido de pasos resonó en el suelo de la cafetería, y mi corazón se aceleró con cada segundo que pasaba. La figura avanzó hacia nosotras, su rostro una mezcla de resolución y desesperación. Cuando estuvo más cerca, la luz evidenció sus rasgos, y mis ojos se abrieron como platos. Lucas, susurré, incapaz de contener la sorpresa. La confusión y la alegría se entrelazaron dentro de mí, un hilo tenso que amenazaba con romperse bajo la presión de mis emociones. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Sofía no era más que un eco lejano a medida que todo mi enfoque se dirigía hacia él. ¿Por qué viniste? Él pasó una mano por su cabello desordenado, la angustia visible en su mirada. No hay tiempo. Hay cosas de las que necesitamos hablar, cosas que no puedes ignorar. Y no estoy solo. El aire se volvió denso y frío, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. En ese instante, comprendí que el refugio que creíamos haber encontrado podría convertirse en una trampa mortal si no teníamos cuidado. ¿Con quién estás?, pregunté, una sombra de desconfianza fluyendo en mi voz. La pregunta era natural, instintiva, pero lo que sentía dentro era un torbellino de dudas. Sus ojos se oscurecieron. Con personas que saben más de lo que crees. Tu hermano está en problemas muy serios. Tienes que entender que hay riesgos a los que no hemos prestado atención, pero, ¿tú qué sabes?, exigí, mientras una mezcla de frustración y miedo comenzaba a desgarrar mi voz. Toda mi vida se basa en que mi familia es lo único en lo que puedo confiar.
No puedo imaginar que esté involucrado en algo tan oscuro y ahí está el problema, Lucas interrumpió, su voz temblando por la urgencia. La verdad a menudo se esconde donde menos la esperas. Tú no lo sabes, pero todo esto tiene raíces más profundas, algo que ni siquiera tú has llegado a comprender. Una punzada de rabia se encendió dentro de mí. No me digas que me mantienes en la oscuridad, grité, dejando que mis emociones se desbordaran finalmente. Sofía me miraba con conmiseración, pero su aliento aún firme me recordó que no estaba sola, y el poder de la conexión entre nosotras podía darme la fuerza que necesitaba. Lo sé, y estoy aquí para decirte que hay algo que aún no comprendes sobre tu hermano, algo que pudiera involucrar a nuestra familia. Él se ha visto arrastrado a un juego que no comprende. Y a medida que se hunde más profundo, también lo hace el peligro que corre. Mientras hablaba, una parte de mí deseaba simplemente ignorar su advertencia, aferrándome a la idea de que todo lo que siempre había creído sobre mi hermano se mantenía intacto. Pero no podía ignorar el peligro que se avecinaba, y con ello, la posibilidad de perder a alguien a quien amaba. Lo necesitamos a él, Lucas. Si está en problemas, tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Sofía intervino, su voz llena de determinación. Noté su interés agudizándose hacia Lucas, como si pudiera sentir que nuestras vidas estaban entrelazadas de maneras que no habíamos comenzado a comprender. Lucas asintió lentamente, como si su mente estuviera procesando lo que estaba a punto de proponer. Hay un lugar donde debemos ir. Es arriesgado, pero es nuestra única opción. Espero que confíes en mí. La ambigüedad de su declaración me hizo sentir inquieta. Podía ver que su sinceridad era genuina, pero aún restaba una sombra de desconfianza que no podía ignorar. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?, pregunté, sintiendo que el peso de la elección caía sobre mis hombros. Porque tengo informantes que me han dicho más de lo que quieres saber. Pero hay un precio que pagar por esa información. Debemos llegar allí antes de que se cierre la oportunidad. La urgencia en su voz empezó a calar el hielo que había creído haber construido entre nosotros. La imagen de mi hermano en peligro comenzó a centellear en mi mente como un faro oscurecido por las nubes. Danzaba entre el conocimiento que tenía de su esencia y el miedo a lo que podría haber cambiado en el fondo. No podía permitir que la duda me devorara. Vamos. Si hay una oportunidad de salvarlo, no podemos quedarnos aquí dudando, dije, apretando mi mano contra la mesa, decidida. Sofía asintió enérgicamente, su mirada llena de una mezcla de preocupación y valentía. Solo tenemos que estar preparadas. Mientras nos acercábamos a Lucas, un estruendo resonó nuevamente desde el exterior, esta vez más fuerte y más amenazante. El repiqueteo de pasos se acercaba, cada vez más cerca, como un eco ensordecedor del peligro inminente que acechaba en la noche. Rápido, necesitamos salir de aquí ahora, Lucas instó. Y mientras dábamos nuestros primeros pasos hacia el futuro incierto, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿estamos realmente preparados para lo que vamos a encontrar? El camino que nos esperaba se oscurecería aún más, y con cada latido, temía que esta búsqueda no solo pusiera en peligro nuestras vidas, sino que también arrastrara a Sofía más hondo en la oscuridad que se acercaba. Pero no había vuelta atrás, la verdad requería sacrificios, y yo estaba dispuesta a enfrentarlos, incluso si significaba perder todo lo que creía conocer. Mientras nos apresurábamos hacia la salida, el bullicio de la cafetería se convirtió en un murmullo distante, como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. Lucas nos guió, su figura predominantemente iluminada por la luz tenue que aún permanecía en el umbral. Cada paso que dábamos resonaba como un eco de nuestras decisiones, y yo sentía la presión de un destino que se acercaba rápidamente. ¿Dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro mientras trataba de mantener la calma. Sofía me miró, una chispa de valentía en sus ojos, pero su tensión era palpable. Se podía sentir el peso de la incertidumbre en el aire, y la aventura que una vez parecía emocionante ahora se teñía de un matiz oscuro. Primero, debemos conseguir un vehículo. Hay un lugar donde podemos hablar con alguien que puede ayudarnos, Lucas respondió, su mirada fija en la carretera que se extendía ante nosotros. A medida que nos alejábamos de la cafetería, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al dejar atrás aquel refugio que había comenzado a sentirse como una prisión. La noche era silenciosa, casi demasiado silenciosa. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna, y con cada paso me preguntaba si realmente estábamos en el camino correcto. No podía evitar sentir que nos estábamos adentrando en un territorio prohibido. De repente, un sonido interrumpió mis pensamientos, un crujido detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera siguiendo. ¿Escucharon eso?, murmuré, y Sofía, que estaba justo detrás de mí, se acercó un poco más a mi lado. La inquietud llenó el aire,
palpable y amenazante. Lucas se detuvo, su cuerpo tenso como un arco. No hay tiempo para el pánico. Sigan caminando, tranquilos. Debemos actuar con naturalidad, indicó con voz grave. Aunque sus palabras eran firmes, su mirada traicionaba un destello de preocupación. Yo sabía que esa preocupación era por nosotros, pero también por su propio hermano, quien podría estar en problemas más allá de lo que imaginábamos. Continuamos avanzando, cada paso un compás de incertidumbre. Mis pensamientos divagaron entre la necesidad de rescatar a mi hermano y el deseo de proteger a Sofía. La conexión entre nosotras había crecido a lo largo de los años, éramos cómplices en nuestras alegrías y, sin duda, en este momento oscuro. La idea de ponerla en peligro me atormentaba. Finalmente, llegamos a un pequeño estacionamiento iluminado de manera tenue. Lucas indicó un viejo coche que parecía haber visto mejores días. Este será nuestro transporte por ahora, dijo, y lo vi con los ojos entrecerrados como si evaluara la distancia entre la seguridad y el peligro inminente. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acomodábamos en el pequeño vehículo. Los motores comenzaban a rugir, como un león a medianoche, y fue entonces cuando la realidad de la situación se acarició contra mi piel como un frío inusual. La búsqueda no sería solo sobre mi hermano, era un viaje que descubriría secretos enterrados y conflictos familiares que debían ser enfrentados. ¿Dónde está ese lugar que mencionabas?, le pregunté a Lucas, intentando mantener la voz serena. Es un viejo almacén en la periferia de la ciudad. Allí puedo obtener información, pero necesitamos ser rápidos y discretos. Cualquier error podría ser mortal, respondió, manteniendo su atención en la carretera. El ambiente se volvió denso de expectativa. Cuando giramos hacia un camino menos transitado, una sombra se alzó sobre nuestro camino. Un vehículo se acercaba a gran velocidad. Mi corazón se detuvo un momento, atormentado por la idea de que eran ellos, aquellos que nos acechaban, que estaban tras Lucas y, tal vez, detrás de mí. Lucas, acelera, dije, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse más y más. Las luces del coche se intensificaron detrás de nosotros, como un depredador acercándose a su presa. Aceleró, y el coche saltó en la carretera, tambaleándose mientras Lucas trataba de mantener el control. Sofía comenzó a murmurar palabras de aliento, pero yo estaba demasiado aterrorizada como para escucharla. La adrenalina golpeaba mis venas, una corriente que amenazaba con desbordarse. En la próxima esquina, a la derecha, indicé, el instinto asumiendo el papel de un faro en medio del caos. No sabía a dónde nos llevaría, pero la idea de estar acorraladas era suficiente para empujarme hacia adelante. La luz del vehículo que nos seguía fue ganando terreno, y el terror comenzó a consumir mis pensamientos. ¿Qué pasaría si nos atrapaban? ¿Qué nos harían? Pero luego recordé a mi hermano. Debía seguir adelante, no solo por él, sino por Sofía. Por nosotras, un destello de esperanza, un atisbo de una salida. Podría ser la última oportunidad de encontrar respuestas antes de que el tiempo se agotara. Nos están siguiendo, Lucas dijo, su voz grave una mezcla de miedo y resolución. Pero no podemos parar. Aférrense. Con un golpe seco, tomamos la esquina justo a tiempo, desapareciendo de la vista del auto detrás de nosotros. La presión se aliviaba, al menos momentáneamente, pero sabía que el peligro no había desaparecido. Era como una sombra que nunca se apartaba, recorriendo mis pensamientos junto a las palabras de Lucas sobre la verdad y la oscuridad. Me giré hacia Sofía, mis nervios alocados. «Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad?», le pregunté, mi tono implorante. La mirada serena de ella fue un ancla en medio del caos, pero el temor también brillaba en sus ojos. «No te preocupes, estaremos bien. Solo centrémonos en encontrar a tu hermano». Su voz era un bálsamo, pero la incertidumbre que compartíamos seguía pesando sobre cada palabra. Al mirar por la ventana, un susurro de la noche parecía burlarse de nosotros. Me pregunté si fiarme de las decisiones que tomábamos realmente nos llevaría a la verdad que buscábamos o si, por el contrario, encontraríamos algo mucho más oscuro en el camino. No estaba segura de las respuestas. Y entonces, lo vi. Un destello de luz a lo lejos, como un faro que guía a los perdidos, el almacén de Lucas. Mi corazón se encogió. Tal vez, solo quizás, allá encontraríamos las respuestas. Mientras nos acercábamos, una inquietante sensación de que lo que descubríamos podría cambiar todo. Y en ese instante, una llamada en mi celular rompió el silencio. Era un número desconocido. Solo un instante para pensarlo. Pero lo que podía estar al otro lado de la línea podría ser la clave que desatara el horror que implacablemente se acercaba.
El zumbido del teléfono resonaba como una advertencia, y la tensión en el aire era casi insoportable. Miré a Lucas, quien llevaba una expresión de concentración intensa, y luego a Sofía, que se había puesto aún más pálida. La pregunta de si debía contestar el llamado era un peso que se sumaba al caos circundante. Mi corazón no podía permitir un respiro, como si sus latidos fueran los únicos testigos de la tormenta que se avecinaba. Finalmente, luchando contra la ansiedad que me carcomía, decidí responder. Hola, dije, la voz temblorosa y desarticulada sonaba extraña incluso para mí. La voz del otro lado fluctuó un instante antes de que me golpeara la realidad de quién era. Eres más valiente de lo que crees, dijo una voz familiar, su tono emocionado y siniestro al mismo tiempo. Era Elena, una amiga de la infancia de Lucas, quien había dejado de ser solo eso y se había convertido en una figura problemática en la vida de su familia. He estado escuchando sobre tus planes. ¿Realmente crees que podrías salvar a tu hermano? Los ecos de su risa burlona giraron en mi mente, y el nudo en mi estómago se apretó de nuevo. ¿Qué quieres, Elena?, le espeté, tratando de tener el control de la situación, aunque mi voz temblaba de miedo. Quiero que sepas que esto no es un juego. Cada movimiento que haces, cada paso que tomas, se está vigilando. ¿Y sabes qué lo que están haciendo? Su voz se detuvo, y el silencio se convirtió en una amenaza latente. Puedo ayudarte, pero debes decidir cómo. La lealtad tiene un precio, lo sabes bien. ¿Cuánto estarías dispuesta a arriesgar? No me interesa tu ayuda, le respondí, el pánico empezando a convertirse en rabia. Solo quiero encontrar a mi hermano. La frustración burbujeó en mi interior, una mezcla de furia y miedo que me desbordaba. Sofía estuvo a mi lado, poniéndome una mano en el brazo. La mirada de preocupación en su rostro me recordó que no estaba sola. Fue una mala idea contestar, susurró, y castigué mi mente por permitir que la curiosidad se interpusiera en nuestro camino. Te lo advierto, recuerda nuestras viejas promesas, recuerda lo que somos. El momento de tu vencimiento se acerca. Desearás haber tomado otra decisión, dijo Elena, y antes de que pudiera contestar, la línea se cortó, su eco resonando en mis oídos y dejándome con un frío que se arrastraba por mi espalda. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Lucas, al mirar con atención mientras giraba para entrar en un camino polvoriento hacia el almacén. La luz del lugar brillaba con un fulgor opaco, pero la oscuridad a su alrededor parecía abrirse en fauces, devorando cualquier destello de esperanza. Solo un juego mental, respondí, tratando de restar importancia a la amenaza ardiente que me había dejado en el corazón. Dijo que estamos siendo vigilados, eso ya lo sabíamos, contestó Lucas con un tono grave, su atención dividida entre la carretera y nuestros rostros. Pero eso significa que debemos ser más astutos. Nada de lo que se revele aquí debería llevarnos a la desesperación. La intranquilidad palpaba como una densa cortina a nuestro alrededor. Cuando finalmente conseguimos aparcar en el viejo almacén, era como si el lugar mismo nos observase, aferrándose a sus secretos. Empezamos a salir del coche con cautela, el miedo y la determinación entrelazados en nuestras miradas. Mientras nos adentrábamos en la oscuridad, las sombras danzaban de manera burlona en la luz de nuestras linternas. Lucas lideró el camino, su figura firme, pero no pude evitar notar cómo su expresión se tornaba más sombría a cada paso que dábamos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué podría haber en aquel lugar que amenazara tanto? Finalmente, llegamos al interior. La habitación estaba llena de polvo y ecos de un tiempo mejor. Unas cajas caídas y herramientas oxidadas se apilaban en un rincón, como si todas las respuestas esperaran desvelarse entre sus sombras. Aquí es donde debíamos encontrarnos, murmuró Lucas, los ojos centelleando con determinación. ¿Y quién es esa persona a la que vendrías a ver?, le pregunté. ¿Qué va a hacer para ayudarnos? Él sabe cosas sobre el paradero de mi hermano, dijo Lucas, la voz amarga. Pero puede que no me guste lo que tengo que hacer para convencerlo. La tensión se hizo palpable, y la incertidumbre nos envolvió como una manta. Sofía se acercó a mí, sus manos temblorosas se aferraron a las mías. Lo que sea que tenga que pasar, no te preocupes. Estoy contigo, dijo con un susurro. La realidad de nuestra situación se convirtió en un pacto silencioso entre nosotras. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y una figura se recortó en la entrada. Al principio, la luz de la luna lo ocultaba, pero a medida que se acercaba, mi corazón se detuvo. Era un rostro que conocía, uno que había aclamado con amor y lealtad en otras épocas. Era Marco, el amigo del hermano de Lucas, pero un cambio en su mirada reveló que el tiempo lo había marcado de una forma oscura. No esperaba veros aquí, dijo, su tono opacado por una tensión que reconocí demasiado bien.
¿Estáis listos para escuchar la verdad? Aunque sea más dolorosa de lo que imagináis, un camino desolador se presentaba ante nosotros, y la realidad de esa búsqueda se incrementaba con cada segundo. El peligro no era solo externo, había secretos, traiciones y promesas olvidadas que estaban a punto de salir al aire. El peso del destino estaba sobre nosotros, y no había vuelta atrás. Justo antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Me sorprendió ver otro número desconocido, y una inquietante certeza me invadió. Lo que estaba por llegar podría cambiarlo todo de una vez por todas. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro, y por un instante, el mundo a mi alrededor se oscureció. Lucas y Sofía se acercaron, expectantes, compartiendo un instante ancestral de incertidumbre. La vibración continuaba, como un latido ansioso que se sumaba al silencio tenso en la habitación. ¿Vas a contestar?, preguntó Sofía, su voz un murmullo apremiante. Solo quiero saber, murmuré, antes de decidirme a responder, la duda apretándome la garganta. Con un toque tembloroso acepté la llamada. ¿Quién es?, pregunté, tratando de descifrar la voz al otro lado. Hola, pequeña. Soy yo, dijo una voz suave, casi melodiosa. Con cada palabra, sentí como las piezas de un rompecabezas que creía perdido volvían a encajar. ¿Era mi madre, mamá? La incredulidad me abrazó como un manto. La nostalgia y la confusión colisionaron en mi interior. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando, lo sé, respondió con tono cálido, pero con una dureza que no podía ignorar. Pero hay mucho que debes entender. No es seguro hablar aquí. El aire se volvió denso y caliente, llenándome de un torbellino de emociones. Mientras mis pensamientos giraban, traté de mantener la calma. Necesito saber si estás bien. Por favor, te he buscado, tu hermano está en peligro, y yo no puedo protegerlo desde aquí. Escucha, lo que estás haciendo es peligroso. Tienes que salir de eso antes de que sea demasiado tarde, instó, y cada palabra suya resonaba como un eco de advertencia. ¿En peligro? ¿Por qué? Mamá, no entiendo. La angustia se filtró en mi voz, y la rabia se hacía un camino entre mi pecho. Desearía poder sentir la alegría al oír su voz, pero todo lo que sentía era inquietud. ¿Qué sabes de Elena? De Marco, ellos no son lo que parecen. Están jugando con fuego, y puedes terminar quemada. Si decides quedarte, estarás atrapada, y no habrá manera de escapar. Su voz se quebró, y en su tono oí la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Por favor, escúchame. No puedo. No puedo perderte también. La línea se cortó abruptamente, dejándome con un peso aplastante sobre los hombros y una bruma de recuerdos olvidados cruzando mi mente. En ese instante, sentí que el mundo en el que había estado girando se tambaleaba como un mal sueño. ¿Qué ha pasado?, insistió Lucas, su rostro preocupado. ¿Qué te dijo? La angustia en sus ojos reflejaba la propia. Entonces lo comprendí. Lo que creía era un camino recto hacia la verdad se desenmarañaba en un laberinto cargado de traiciones. Ella tiene miedo. Dice que estamos en peligro y que hay cosas que no sabemos sobre Elena y Marco, balbuceé, mis pensamientos dispersos entre la furia y la desesperación. Sofía entrelazó sus dedos con los míos, su toque un pequeño puerto seguro en medio de la tormenta. Tal vez podamos usar esa información a nuestro favor, sugirió Lucas de manera pensativa. Si hay algo que podamos saber sobre sus planes, ¿qué? Ellos son los que tienen el control. La frustración empañaba mi juicio. No puedo poner a nadie más en peligro. No a mi madre, no a mi hermano. No sé en quién confiar. ¿Por qué no le damos la vuelta a la situación?, propuso Sofía, incisiva como siempre. Si sabemos que están observando, podríamos hacer que se confundan. Jugar su juego. Tal vez eso te lleve a tu hermano. ¿Y si fallamos? ¿Y si no los despistamos? La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y sentí que cada opción era una trampa. Lucas dio un paso más hacia la figura que se recortaba en la entrada, desequilibrando la balanza de tensión y esperanza. Marco podría ser lo que necesitamos. Si confiamos en su información, tal vez haya un camino. Mi mente se debatía entre la presión de actuar y el miedo de perderlo todo. La idea de abrirme a un nuevo acuerdo, incluso uno que pudiera implicar a Marco, me llenó de incertidumbre. Pero ante todo, lo que más deseaba era proteger a quienes amaba. Fue entonces cuando, de repente, un sonido proveniente de la parte de atrás del almacén nos interrumpió. Alguien más estaba ahí. ¿Quién va?, exigió Lucas, los músculos tensos. Mientras se deslizaba hacia un lado en un intento de protegernos, y aunque no lo sabía,
el hilo de destino se estaba entrelazando, empujando a todos hacia un desenlace inevitable, uno que iba a poner a prueba nuestras lealtades, nuestros secretos y la verdadera naturaleza de la red que habíamos tejido de dolor y resistencia. El corazón me latía con fuerza, y con un nuevo sobresalto, sentí que el cambio estaba en puertas. No podía permitir que las sombras nos alcanzaran. La última advertencia de mi madre resonaba en mi mente. Este era solo el comienzo, una chispa que podía provocar un incendio. Pero la pregunta seguía vibrando, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar lo que más amaba? Y en ese instante de fricción entre el amor y el miedo, la luz de una linterna rasgó la oscuridad, revelando la silueta de una figura familiar. El presentimiento me atacó, sabía que ni los secretos ni la venganza habrían terminado. Aquello podía ser el comienzo de una nueva guerra. El aire en el almacén se volvió helado, como si todo el calor de la esperanza se hubiera escapado de repente. La figura iluminada por la linterna se fue acercando despacio, y mi corazón se detuvo al reconocer el rostro de Marco. La mezcla de desconfianza y alivio se entrelazó en mi pecho, y sentí como la respiración se me hacía pesada, como si un yugo invisible me oprimiera. ¿Qué haces aquí?, exigí, mi voz resonando en el silencio como un eco de desafío. Sofía dio un paso atrás, apretando mi mano con fuerza, mientras Lucas se mantenía listo, su postura indicando que no estaba dispuesto a dejar que ningún peligro se acercara. Vine a ayudar, contestó Marco, su tono genuino, pero en sus ojos había una chispa oscura que no podía ignorar. Lo que tu madre dijo es cierto. Sabemos que están planeando algo y que tú eres parte de eso, pero puedo guiarte. ¿Cómo sé que no estás con ellos? La rabia se filtraba en mis palabras. Había pasado tanto tiempo tratando de comprender sus motivos, sus alianzas. Él había sido parte de ese rompecabezas que tanto tiempo me llevó a armar, y ahora, esa confianza se desmoronaba como un castillo de naipes. Porque no quiero verte sufrir, contestó, su voz sutilmente cargada de emoción. Te necesitaba cerca para protegerte. No estoy aquí para traicionarte. La fuerza de sus palabras me atravesó como un rayo. Pero aún así, el miedo nublaba mi juicio. ¿Acaso era esto lo que mi madre había temido? En este mundo de secretos, donde cada rostro podía ocultar un golpe traicionero, el amor a menudo se convertía en un arma de doble filo. ¿Y tus verdaderos planes? ¿Qué vas a hacer?, pregunté, tratando de medir su respuesta, su reacción. Su mirada se endureció, como si comprendiera que mi cuestionamiento no era solo una duda, era un escudo construido sobre experiencias que ya habían dejado cicatrices exhaustivas. Como dije, te necesito a ti. Juntos podemos desbaratar sus planes. Debemos actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. La presión de su mirada la sentí como un peso extremo sobre mis hombros. Mi mente giraba, todo lo que me había enseñado mi madre, cada advertencia, cada rumor sobre Marco y su familia. La traición podía estar acechando y la línea entre aliados y enemigos se volvía difusa. No lo sé, murmuré, una lucha interna surgiendo a la superficie mientras intentaba descifrar su verdad. Lucas, siempre protector, se mantuvo al lado, como la muralla de una fortaleza. Hay algo más, empezó Marco, y su voz se tornó más grave. Tu hermano. Ellos lo tienen en el centro de todo esto. Debemos encontrarlo antes de que actúen. El frío en mi interior se convirtió en un torrente incendiario de determinación. Sabía que no podía dejar que los miedos del pasado, ni los ecos de advertencias, dictaran mis decisiones actuales. Era una búsqueda, una lucha por descubrir la verdad, y aunque el camino estaba cubierto de incertidumbre, más que nunca deseaba recuperar a mi hermano. ¿Qué es lo que tienes en mente?, pregunté, sintiendo que la esperanza se empezaba a entrelazar con la desconfianza. La luz de la linterna parpadeó, y en ese instante supe que debía tomar el control de mi destino. Marco se acercó y, en sus ojos, miré una fracción de sinceridad, una promesa silenciosa. La decisión se cernía sobre mí, como una brújula que señalaba una dirección incierta, y en su silencio encontré la pregunta que resonaba en mi corazón: ¿era realmente capaz de confiar en él, de arriesgarlo todo por un hermano que no había visto en tanto tiempo, y de sumergirme en un mar de peligros con un hombre que también podía ser parte del caos? Entonces, la puerta del almacén crujió, y un nuevo sonido, desentonado y alterador, interrumpió nuestra conversación. Gritos lejanos resonaron, como ecos de un conflicto que se acercaba. El pánico se apoderó de mí mientras una sensación de urgencia empujaba mis decisiones. Vamos, ya no está a salvo aquí, gritó Lucas, caminando hacia la salida. Necesitamos un plan, y rápido. Marco asintió, sus ojos destilando una mezcla de determinación y miedo. Vayamos a mi coche. Te contaré lo que sé.
Pero tenemos que apagar la linterna. Apagué la luz, y, en la oscuridad envolvente, un trago de ansiedad me recorrió. La figura de Marco se disipó en la sombra, y en esos instantes finales antes de salir, el suspenso retumbaba en el aire. La decisión de acercarme a él podría ser el eje que cambiara todo, y, sin embargo, cada paso que dábamos se sentía como el comienzo de una nueva revolución, como las primeras luces del alba tras una larga noche. Y si esto se convierte en un error, murmuré, casi para mí misma, entonces lo enfrentaremos juntos, prometió Marco de manera firme. En ese momento, mientras cruzábamos la puerta, sentí que el destino se reescribía. Con las sombras de detrás, me adentraba en un futuro incierto, decidido a luchar por los que amaba, a desentrañar secretos y, quizás, encontrar la redención en medio del caos. El frío de la noche se sentía aún más penetrante al salir del almacén. Las sombras que habíamos tomado como aliadas de repente parecían amenazantes. Cada susurro de la brisa volvía a recordarme que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Marco se encontró a mi lado, su expresión grave iluminada solo por la tenue luz de la luna. Tenemos que hacerlo rápido, dijo, guiándonos hacia el coche, donde Lucas y Sofía ya estaban esperando. Cada paso era pesado con la anticipación de lo desconocido, como si cada latido de mi corazón anunciara la posibilidad de enfrentarnos a la verdad, a la traición y a la redención. Lucas encendió el motor y, con un giro en la carretera, nos alejamos del almacén, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Pero el temor que había vivido desde que mi hermano desapareció había crecido hasta convertirse en una necesidad ardiente. Necesitaba respuestas, y no podía perder más tiempo. ¿Dónde vamos?, pregunté, dirigiendo mi mirada a Marco, quien había tomado el rol de guía, aunque la duda me consumía. ¿Dónde está mi hermano? Hay un lugar que se llama El Retiro. Es un esconderijo donde han tenido a los que están involucrados en esto. Allí podremos encontrar más respuestas y quizás a tu hermano. Su voz resonó con un tono de determinación que contrastaba con la tormenta en mi interior. A medida que nos dirigíamos a ese destino oscuro y peligroso, me doy cuenta de que las palabras de mi madre resonaban con más fuerza que nunca. Estaba clara en su advertencia, no podía confiar en nadie. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se aferraba a la esperanza. ¿Podrían aquellos en quienes había depositado mi confianza ser mis salvadores en lugar de mis verdugos? Un silencio abrumador inundó el coche, y cada uno de nosotros tenía su propio peso que cargar. Suspensiones de verdades ocultas y reaprendizajes desgarradores flotaban en el aire. Sofía, aferrada a mi mano, parecía sentir mis miedos, pero también el coraje que brotaba lentamente en mí como una llama tenue. Sin embargo, cuando el lugar se iluminó a lo lejos, sentí que una sombra se cernía sobre nosotros. Rocas y maleza nos rodeaban, y la atmósfera se sentía menos como un refugio y más como un laberinto peligroso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando la realidad se apoderó de mí. Podía perder a mi hermano, a Marco, a todos. Vamos a actuar con precaución, dijo Lucas, el conductor del grupo, mientras se detenía frente a un viejo edificio. Este es el único acceso, así que deberemos ser rápidos. La luz de nuestro faro de confianza se apagó entonces. La oscuridad quedó embargada por el vaivén de un futuro incierto. Y mientras nos movíamos hacia la entrada, sentí que algo en mí comenzaba a romperse. La pregunta que había acechado durante tanto tiempo regresó con ferocidad: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la verdad? Estábamos en la puerta, y las sombras comenzaban a moverse. De repente, un grito desgarrador resonó en el interior de aquel lugar, como un eco del dolor y la desesperación que había tratado de evitar durante tanto tiempo. Miré a mis amigos y vi sus rostros pálidos. Entendí que había llegado el momento de tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Adelante, grité, haciendo eco de la desesperación con la que venía. Lucharía por mi hermano, por todos aquellos que había perdido, incluso si eso significaba enfrentar realidades y traiciones que nunca imaginé. La verdad me estaba esperando. Al entrar, el tumulto se desató en mi pecho. Los gritos se tornaron más agudos, y podía sentir cómo las tentaciones, las sombras y el frío del miedo a perderse en la oscuridad comenzaron a acecharme. El caos se adueñó del lugar, y mientras los destellos de la linterna revelaban caras conocidas y desconocidas, la traición se volvió más clara, más dolorosa, y de pronto, en medio del clamor, vi a alguien. Era él. Mi hermano, cautivo de un oscuro laberinto al que había estado atada la familia, y en ese instante, por vez primera, todo comenzó a cobrar sentido. Las cicatrices de mi dolor se abrían como flores marchitas, recordándome que, a pesar de todo, el amor puede soportar la oscuridad más espesa. Te encontraré, murmuré, dejando que el eco de mi promesa resonara en la sala.
recité a mi corazón la única verdad que había aprendido a atesorar, y comprendí que esta lucha no se trataba solo de venganza, sino de redención. Ya no sería solo una sombra más en esta historia. Aquella noche, al atravesar la puerta que era la entrada a mi destino, decidí que lucharía por todo lo que amaba, y lo haría sin reservas. Mientras me adentraba en la penumbra, sentí que el poder de la esperanza ardía con fuerza. Nadie se queda atrás, prometí en voz baja mientras el espíritu de aquel viaje se aferraba a mí con una fuerza nueva. A partir de ahora, el final estaría determinado por mí. Cada paso que diera no solo me acercaría a la verdad, sino que me liberaría de los secretos que me habían mantenido atada. Y, así, entre sombras y enemigos, al final de este oscuro laberinto, la luz del amor tomaría su forma. Lucharé por ti, siempre, susurré, mientras el mundo en mi interior cobraba vida y significado.